¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, profe. Bien, ¿qué dudas tienen? Es acerca del dossier. Es que creo que no nos había hablado del dossier, profe. O bueno, no nos había explicado qué es lo que vamos a hacer exactamente. Ah, pues sí, se los expliqué el primer día. A lo mejor se olvida, pero va de nuevo la explicación. Entonces quedamos que iban a hacer ya su avance de dossier. Bueno, va la pantalla. Vean, son 3 actividades de manera general. Permítame, antes de ver esto, voy con la plataforma para que lo puedan ver también desde ahí. Bueno, voy a mostrar lo que está en el syllabus. Va la pantalla. Pues vean, esto es lo que está en el syllabus, en la parte de evaluación. Tenemos evaluación el 24 de febrero. Entonces, la primera parte, que representa el 60% de su calificación, es el dossier de amplificadores de potencia. Traducido al español, pues es su portafolio de evidencias, es su carpeta que hable de amplificadores de potencia. Les he mencionado que el dossier tiene que tener una portada que venda lo que están, que venda el contenido de lo que están haciendo ustedes. En algún lugar del dossier debe de aparecer la línea del tiempo relacionada con los amplificadores de potencia. En esa línea del tiempo deben de aparecer los orígenes, la evolución, el estado actual, las tendencias,
Debe de haber inventores, fabricantes, patentes, artículos científicos, modelos, diagramas, simulaciones, parámetros de los amplificadores, estructura y funcionamiento, así como el reporte de prácticas de laboratorio. Ya no alcanzó a estar ahí. Y para ayudarse a construir su dossier, hay una actividad de extramuros que consiste en gestionar la información, es decir, buscarla, leerla, analizarla y contar con esa evidencia en un archivo que se llama archivo de evidencias. En ese archivo de evidencias pues deben de tener patentes, artículos científicos, publicaciones especializadas, normas, libros, reviews, estados Todo del esto es arte. equipo, ¿verdad, profe? Sí, todo esto es en equipo, etcétera, etcétera. O sea, todo documento que utilizan para construir la línea del tiempo, para hacer su dossier, para construir su mapa mental, todo eso debe de tener su evidencia en ese archivo de evidencias. Y luego va la evaluación de conocimientos, que representa el 20%. Profe, hace rato mencionó la parte de prácticas de laboratorio. Sí, ¿Esos cuáles son? si no tenemos prácticas de laboratorio, pues no va a haber reporte de prácticas de laboratorio. Okay. Simplemente nos quedamos en las simulaciones. Si tenemos laboratorio, lo que hagan en el laboratorio, pues lo deben de reportar como reporte de prácticas de laboratorio. ¿Qué es lo que van a hacer en el laboratorio? Lo que hemos visto en la teoría, lo que hemos visto en la simulación, lo van a comprobar en el laboratorio. No sé si estén de acuerdo con eso. Así verían en una primera instancia la teoría, en una segunda instancia la simulación, que debe de coincidir con la teoría, y finalmente consolidan ese conocimiento haciendo esa práctica en el laboratorio. Y por eso es importante que hagan ahí el reporte de prácticas. Profe, la actividad de extramuros es solo como evidencias, ¿no? O sea, por decir nada más poner las fuentes de lo que ocupamos para el dossier. No, la actividad de extramuros es evidenciar que han hecho la gestión de la información. Es decir, cómo ustedes pueden evidenciar que han buscado y que han descargado la información. ¿Cómo pueden presentar esa evidencia? Es decir, cada uno de ustedes debe de haber investigado, debe de haber descargado al menos una cierta cantidad de patentes, cierta cantidad de artículos, ciertas normas, ciertos libros, ciertas revistas, etcétera. Cada uno debe de tener ese aporte y al final se conjuntan en equipo. Y entonces esa cantidad en equipo pues ya debe de ser significativa. ¿Cierto o falso? Sí, profe. Claro, si han trabajado. Si alguien no trabaja, pues eso significa que le están haciendo el trabajo a los que no trabajan.
y por lo tanto, si es un equipo, les bajaría su calificación. Por eso es importante que cada quien demuestre que ha hecho la actividad de extramuros. Así es de que, ¿cómo pueden evidenciar que han hecho esta actividad de extramuros? Pues con su carpeta de evidencias. ¿Quién va a marcar la cantidad de información? Pues la línea del tiempo. Ahora sí, si tienen ya parte de su dossier, pues podemos ver un adelanto para poder hacer las correcciones. Me parece que había dicho que el siguiente jueves, profe. Bueno. Sí, no hay problema. Vean, el siguiente jueves estamos a 17. Y el siguiente jueves es el examen. Ese día deben de entregar todo. Si alguien ya tiene su avance de dossier, pues podemos dedicarle unos minutos. ¿Cuándo tenemos que entregar el dossier, profe? Perdón. El 24, el día del examen. Ujú. Ok, gracias. Sí. Entonces ven, aquí tienen ya la coevaluación. Si trabajan en equipo, si se han comprometido y si son responsables, deben de presentar su información. Deben de diseñar, deben de ser creativos y estructurar la información, que sea de calidad la información. Y por supuesto deben de tener una buena redacción, una buena ortografía, sin faltas de ortografía. Tienen que tener una buena sintaxis y sobre todo, vean, calidad de la información. Vean, para el segundo parcial es exactamente lo mismo. El dossier, pero ahora en lugar de ser de amplificadores de potencia, ahora será de pequeña señal. Su actividad de extramuros sigue presente. Y la evaluación. Y para la última parte, el dossier, la actividad de extramuros, la evaluación de conocimientos y una actividad más que es la exposición de su prototipo en la Exposet. Por eso les comentaba la vez anterior que si ya quieren que les deje el proyecto. ¿Y qué pasaría si no regresamos a clases presenciales, profe? ¿Qué pasaría? Ajá, bueno, ¿qué pasaría con, ahora sí que con el proyecto de Exposet? Pues, ¿qué pasaría? Pues yo no sabía del movimiento. Ahora, si no regresamos a clases presenciales, pues no sé qué vaya a pasar con ese movimiento, si se vaya a hacer más grande. Yo pienso que sí vamos a regresar a presenciales, no sé ustedes qué opinen. Así es de que tengan Nosotros también presente. pensábamos, pero no es nada seguro, profe. ¿No es seguro?
Bueno, les había comentado antes que todo depende del semáforo. Si el semáforo sigue en amarillo, pues no va a ser seguro. Si cambia a naranja, menos. Si cambia a verde, posiblemente. Pues eso es lo que les puedo decir. Profe, hay una compañera que quiere entrar a la clase. No sé si ven la pantalla. No veo a alguien que quiera entrar. No, a ver. Ahorita es que me está mandando mensaje, profe. Ajá. Tiene que tocar las puertas porque si no, no sabemos si hay alguien ahí. Vean, hay 19. Pues sí, pero no veo a alguien que esté tocando las puertas. Ahora sí, vean, ya apareció aquí. Bueno, pues no sé si con esto haya quedado explicado la parte del dossier. Sí, profe, ya quedó un poco más claro. Profe, ¿nos podría mostrar un ejemplo del archivo de evidencias, por favor? Bueno, el archivo de evidencias puede ser su carpeta de trabajo de Mendeley. Si utilizan Mendeley para hacer la cita, esa carpeta pues es la que tendrían que subir como evidencias. Dejen ver entonces el archivo o dejen buscarles un ejemplo. Permítanme. Porque les puedo mostrar mi archivo de evidencias, pero a ver, voy a abrir entonces Mendeley para mostrárselos. Mendeley. Bueno, va la pantalla con Mendeley. Aquí tienen a Mendeley y aquí donde dice archivos. Una vez que ustedes tengan su carpeta con los archivos que han descargado, le dicen aquí a Mendeley agregar folder. Y ese folder, ahí en este folder estarán sus evidencias. Entonces, esa carpeta sería la de evidencias. En esa carpeta de evidencias, pues está toda esta información. Estos son documentos. Por ejemplo, aquí está el de Fairchild Semiconductor. Esto que ven aquí a la derecha son los metadatos. En caso de que no contengan los metadatos, pues aquí se los agregan.
Si hay algo que les impacte de alguna fuente, pues aquí pueden agregar la nota. O si están, por ejemplo, construyendo su línea del tiempo, pues aquí pueden ir copiando y pegando lo más importante de esa evidencia. Cuando estén construyendo su línea del tiempo, copian y pegan desde aquí, desde las notas que han pegado. No sé qué opinen, si les sirva usar Mendeley. Bien, aquí está otro manual de un semiconductor. Un libro, vean, ese es ejemplo de un libro, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Y si quieren ver la portada, pues simplemente le dan doble clic aquí. O le dicen abrir. View. O si está por internet, pues lo pueden descargar desde internet. Bien, estando desde internet le dicen agregar a la biblioteca. Para eso deben de tener habilitado el Web Importer. ¿Cómo lo quieren agregar? Y aquí seleccionan el estilo de la cita. Y si no, pues lo pueden modificar posteriormente. Dejen ver si encuentro otro. Bueno, si configuran su Mendeley, eso les va a facilitar el trabajo y en esa carpeta pues simplemente es la que tendrían que subir como evidencia. Voy a presentarles a continuación entonces un ejemplo de dossier. Aunque creo que ya se los había presentado, pero de cualquier forma va la presentación. Va a la pantalla. Bien, aquí tengo una carpeta de diodos y transistores. Aquí están diferentes trabajos. Dossier de diodos Montes de Oca, dossier de diodos Galindo, dossier de Luis Fer. Aquí está el material. Aquí hay patentes y aquí están las referencias. Aquí pueden ver entonces los documentos que compone este dossier. No sé cuántos documentos sean, sin contar lo de las carpetas. ...38 archivos... ...38 archivos hay aquí en referencias. Aquí están las patentes, vienen por separado. Y se supone que aquí está su trabajo. Aquí dice completo.
Va la pantalla entonces. Dossier de diodos. Por eso es importante la revisión, porque contienen errores. Por ejemplo, aquí no dice aplicaciones. Es un error de dedo, ¿no? Aplicaciones. Otro error ortográfico, el acento. Los acentos, si no los colocan, modifican el contenido. Hay que hacer una presentación de su dossier a manera de resumen. Recuerden que el enfoque es como una revista, como un dossier que debe de vender o que debe de venderse. Tabla de contenido. Y aquí está el contenido, vean. Aquí está entonces su línea del tiempo. Aquí está la referencia, vean, referencia número 1, referencia que sigue, y así cada entrada a la línea del tiempo debe de tener su referencia. Entonces ven, aquí la línea del tiempo empieza en este año, 1873. Continúa la línea del tiempo, 1920, 1930, 1960, 70. Pero vean, creo que se cansan como en los maratones. ¿Será posible que no haya información del 62 al 70? ¿O será posible que del 71 al 2000 no existe información? Así es de que por eso es importante que ustedes tengan las referencias. Si no hay referencias, yo voy a suponer que copian y pegan, y eso se vuelve un plagio. Al final deben de estar las referencias. O sea que aquí hay otro error. Esas referencias pues van hasta el final. Esas son algunas de las tareas que hicieron. Pero claro, como ustedes se convierten en los editores, en los que realizan la formación de la revista, pues la forma de hacerlo es propia de ustedes. Así de que cada quien tiene su estilo y aquí ellos utilizan este estilo, bien. Colocan las referencias después de cada apartado. Aquí pues vuelven a colocar sus referencias y aquí pues vuelven a colocar la referencia. Parámetros. Aquí están los parámetros de un diodo. Ejemplos de algunas aplicaciones.
diferentes tipos de encapsulado, diferentes tipos de diodos, pero como les he comentado, aquí les falla porque solamente se concentran en la tecnología del silicio. Por eso les digo que como que se cansan ya al final de la línea del tiempo. Conforme pasa el tiempo y la fecha de entrega se aproxima, se les olvida entonces las referencias. Así que para que puedan entregar a tiempo sus trabajos deben de ser constantes. Si se confían, recuerden lo que le pasó al gato. La confianza mató al gato. Glosario de términos. Una práctica. Ese es el reporte de prácticas, vean. Aquí en el reporte de prácticas, pues tiene que tener el título y los autores. El resumen, palabras clave, debe de haber una introducción. Aquí dentro de la introducción, pues deben de continuar con sus referencias. Ya que tienen la teoría, pues plantean qué es lo que van a hacer. Ya vieron la teoría, pues ahora sigue la simulación. Ya tienen la simulación, pues ahora sigue la práctica. Entonces aquí ya tienen la práctica, la evidencia de que hicieron la práctica. Y deben de presentar esos datos. Una vez que terminen de hacer su práctica, necesitan hacer sus conclusiones. Y vean, para poder hacer las conclusiones se requiere de que esos resultados los tabulen el resultado de la teoría, el resultado de la simulación y el resultado de la práctica. Si los tres resultados coinciden, palomita. Pueden decir lo que consideren al respecto. Si no coinciden, si ninguno coincide, pues también deben de decir el por qué no coinciden esos valores. Y siempre es importante revisar antes el dossier para hacer las correcciones. Por ejemplo, aquí se toma en base. Entonces, este es un error muy frecuente. Debería decir con base en lugar de en base. Y las referencias que hayan utilizado. Bueno, pues este es un
Un ejemplo solamente. No sé si ya les quede un poco claro ya la forma del dossier. Sí, profe, ya quedó más claro. Muy bien, entonces es importante que vayan presentando su avance del dossier para hacer las correcciones pertinentes. Más dudas o comentarios que tengan antes de iniciar la sesión de hoy. No, todo bien. Les presento entonces a continuación el formato de reporte de prácticas. Lo dejo ahí en el repositorio por si se llega a ocupar. Así es de que ya lo tengan. Sí, está bien, profe. Bueno, va la pantalla. Aunque ya conocen el formato, pero se los voy a explicar. Bueno, entonces aquí va el título de su práctica. Si tiene un subtítulo, pues le agregan el subtítulo a la práctica. Aquí van sus nombres, sus correos. Si son 3, pues ocupan aquí un nombre para cada columna. Si son N, pues abajo del primer continúan con el que sigue y así sucesivamente. Aquí deben de colocar, por ejemplo, electrónica integrada y agregar aquí la escuela. Luego va el resumen. Aquí en el resumen deben de incluir el objetivo. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Las ventajas, inconvenientes, resultados. Pero todo eso en 150 palabras. Luego viene la introducción. Aquí va lo que se sabe del tema. Va el marco teórico. Si ustedes ya tienen trabajado el dossier, pues simplemente van a pegar y copiar. Al revés, copian y pegan. Pero si no tienen hecho su dossier, esto les va a quitar más tiempo. Si ya tienen hecho su dossier, simplemente copian y pegan. Aquí el marco teórico son los hechos científicos y sus explicaciones.
ya sea que empiecen de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Eso ya depende del estilo de cada quien. Y bien, se redactan en párrafos individuales con sus referencias. Y entonces esto es el marco teórico. Luego aquí describen el objetivo, qué es lo que van a hacer. Pues todo esto es la introducción. Si van a incluir fórmulas, ese es el formato. Vean que aquí hay una tabla. Bien, aquí está la tabla, simplemente pegan aquí la ecuación y aquí identifican qué número de ecuación va. Describen el contenido de la ecuación. Las imágenes, vean, sin cuadros, sin recuadros, que abarquen en la medida de lo posible el ancho de la columna. Después de cada imagen va el epígrafe. Vean, ese es el epígrafe. Deben de describir el contenido de lo que van a hacer. Una vez que ya tienen el marco teórico, pues va el desarrollo. Aquí indican qué y cómo lo hacen. Hagan de cuenta que aquí van a escribir la receta de cocina para que otros, haciendo lo que ustedes hacen, lleguen al mismo resultado. Vean, cuando tengan el circuito, deben de agregarle del datasheet el encapsulado de sus dispositivos. En este caso, vean, este dispositivo es de este tipo y esa es la configuración. Terminal 1, cátodo, terminal 2, compuerta, terminal 3, ánodo. Luego vienen los resultados. Y como les comento, deben de tabular los resultados que obtuvieron en la parte teórica, en la parte de la simulación, y la deben de comparar con lo que les da la parte práctica. Y con esos resultados, en la tabla que ustedes van a construir, pues obtienen sus conclusiones. Vean, si los resultados no coinciden, es que algo está mal. Si sí coincide, pues palomita. En esta parte de las conclusiones es donde se construye el conocimiento. Entonces yo quisiera que con base en los resultados teóricos, simulados y prácticos, pueda encontrarme cómo construyen el conocimiento con base en sus conclusiones. Finalmente van las referencias. Si tienen necesidad de presentar una imagen detallada, pues lo pueden hacer utilizando las dos columnas, como aquí. No sé si tengan entonces algún comentario o alguna duda con ese formato. Dijo que lo iba a subir al repositorio, ¿verdad? Sí, enseguida lo subo al repositorio para que lo tengan. Pues creo que no habría dudas, profe.
Bueno, voy a subir entonces la información al repositorio. Bueno, va el repositorio. Bueno, ya tienen ahí el formato de reporte de prácticas. Entonces verifiquen por favor que lo puedan ver. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y a partir de ¿Cómo ese dijo que se llamaba resumen, el archivo, profe? formato de reporte de prácticas. Ah, sí, ya sale, gracias. Ya está, bueno. Entonces voy a hacer el resumen y a partir de aquí continuamos. Entonces va la pantalla. Habíamos visto entonces este tipo de switches. El switch de arriba y la carga abajo. Entonces, con los transistores bipolares podemos implementar un switch con la carga abajo y el switch arriba. Y vimos que para que funcionara y no fuera un seguidor de voltaje, porque cuando la referencia está en la fuente de la base, funciona como un circuito que se llama seguidor de voltaje. Y ese seguidor de voltaje entonces representa el voltaje que tengan en la base menos la caída que hay aquí en base emisor. Pero si quieren que funcione como switch, así deben de conectar la fuente. Positivo en la compuerta o en la base y negativo en el emisor o en el cátodo. Y esto se aplica para todos los dispositivos. Para un MOSFET, para un IGBT, para un SSR y para un TRIAC. Entonces estábamos viendo que ese tipo de switch lo podríamos implementar con otros elementos, pero empezamos a ver interfaces de potencia. Vimos que en una interfaz de potencia significa interfaz conectar un sistema a otro sistema. Así es de que tienen el sistema de control y tienen el sistema de potencia.
y entre la potencia y el control va la interfaz. Así es de que la interfaz de potencia conecta al actuador a la energía de potencia o a la fuente de potencia. Vimos entonces que hay optoacopladores, optoaisladores, optotransistor, optotiristor, optotriac, etc. Y esto representa entonces un amplificador inversor. Por eso se ve aquí la imagen de la señal de salida invertida. Cuando en la entrada es un 0, en la salida es un 1. Cuando en la entrada hay un 1, en la salida hay un 0. Vimos que se puede implementar con un A4N25 y hasta ahí nos quedamos. Y entonces les pregunto si tienen alguna duda o comentario. Creo que no, profe. Bien. Este documento lo tienen ahí en el repositorio como 0202. A ver, déjenme ver qué nombre le dieron. Sí, 1002 2022. Ese fue el nombre que le quedó. Pero creo que no lo veo. Está otro que no es ese. En actualizarlo, 100202. Ok. Sí, ahora sí ya tienen el archivo. Y a partir, no sé si vimos la simulación. ¿Si vimos la simulación o no la vimos? Creo que no, profe. ¿No? Va entonces la simulación. ¿O se acabó el tiempo? Yo me imagino que se acabó el tiempo, profe. No recuerdo bien. Bueno. Y no sé si lo hicieron con su simulador de preferencia o su simulador favorito o no lo hicieron. Dejen que abra el simulador porque se actualizó y está abierto el simulador
Y ahora no abre el simulador. Bueno, voy a tener que apagar la máquina para poderles mostrar la simulación. Así es de que permítanme apagar y regresar. Sí, profe. Ok, voy a reiniciar entonces. Sí, profe, estoy bien. Bueno, ya estoy aquí de regreso nuevamente. Va la pantalla entonces. Es que algo le pasa aquí al sistema operativo que cuando dejo esto así, de pronto cuando veo ya se actualizó. Y cierra todo y cuando lo vuelvo a abrir ya no aparece porque cerró todo, pero no lo ha cerrado, sino que lo deja en una especie de memoria caché. Y como el schematic piensa que ya está abierto y no lo puede abrir. Bueno, así es de que se vuelve odioso esta versión del sistema operativo. Bueno, pues teníamos este voltaje. Sí, ya recordé que sí se los mostré la vez anterior. Vean, va la simulación, va el voltaje. Cuando tienen aquí 5 volts, les mencioné cuando aquí hay un 1, aquí en la salida hay un 0. Aquí pueden ver el 0. Si le pongo un 0, si le pongo un 0 aquí, hago la simulación, vean que aquí ya tengo un 1. Pues así es como funciona entonces este optoacoplador o esta interfaz de potencia.
Voy a pegar esta imagen en el documento anterior para que esté completo. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Creo que no. Si quieren les paso esta simulación al repositorio, Sí, profe, estaría bien, por favor. pero si ustedes lo tienen en otro simulador, pues está bien. Aprenden más que los demás. Bueno, entonces va la simulación al repositorio también. Permítanme entonces hacer la pausa para hacer esto entonces. Ok, 11, 11 y 11. Se va a comprimir. Entonces va la interfaz de potencia. Bueno, ya tienen ahí el archivo de la simulación. Se llama potencia y termina en .7z. Verifiquen que lo puedan abrir. Los archivos que contenga, pues se los agregan a donde están sus archivos de simulación. Sí sale, profe. ¿Sí? Pero sí lo pueden abrir. Bueno, no sé, yo no sé, es que estoy en mi teléfono. Ah, entonces al último archivo le agrego entonces la simulación.
Bueno, va la actualización del archivo entonces, ya con las simulaciones incluidas. Bueno, va la pantalla para mostrarles cómo quedó. Bueno, pues aquí está el repositorio, aquí está el archivo 10.02. Tienen aquí el circuito, tienen aquí la simulación ya con los valores. Cuando tienen 0 volts, pues aquí tienen un 1. Cuando aquí tienen un 1, pues aquí hay un 0. ¿Hasta aquí alguna duda entonces? Creo que no, profe. ¿Ustedes para qué utilizarían esta interfaz? ¿Tienen alguna aplicación? ¿O ninguna? Estoy agregando un libro que se llama ya apareció ahí en el repositorio Practical Arduino Cool Projects for Open Source Hardware. Así se llama el libro. Se los voy a presentar. Va la pantalla. Entonces, como les comento, esto ya lo tienen en el repositorio. Vean, el proyecto que les voy a encargar, si deciden tomar el reto, está en el número 12. Capítulo 12. Página 209. Pues aquí inicia el capítulo 12, que se trata de esta práctica precisamente. Trata de conocer la cantidad de agua que contiene un tanque o un contenedor. Saber si está medio lleno o medio vacío. Pero no por niveles,
sino de manera continua. Entonces, aquí viene un ejemplo de cómo se puede ver la cantidad de agua que tiene el tanque. Aquí está. Pueden representar esta imagen y decir cuánta agua tiene el tanque. O si no son tan buenos haciendo dibujos, pues podría ser así, más sencillo. ¿Cuánta agua tiene el tanque? ¿Está medio vacío o medio lleno? Medio lleno, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos que ustedes nos muestren el día de la Exposet. Como pueden ver, esta es una página web. Si está en la web, pues lo pueden ver en cualquier lado. En su celular, en su laptop, etcétera, ¿no? Siempre y cuando tenga internet o algún medio de comunicación, Bluetooth, cualquier otro medio. Como ustedes son de telecomunicaciones, pues pueden conocer o deben de conocer cantidad de protocolos de comunicación, como el protocolo HART, el RC232, el RC444, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí me equivoco? Bueno, aquí viene la descripción del proyecto. Y empieza con una introducción de que el agua es un recurso precioso y que en muchas partes del mundo mucha gente carece de agua, etcétera. Y aquí dice que es obvio la manera de medir la cantidad de agua que hay utilizando una serie de artilugios que recogen esas señales como electrodos. Pero aquí no se trata de colocar electrodos, sino que se trata de medir la cantidad de agua en todo momento, de manera continua. Así es de que dice, este proyecto trabaja un poco diferente. Utiliza un dispositivo llamado transductor de presión para medir la presión del agua en la base del tanque. Bueno, así es de que, vean, por cada metro de columna de agua, el agua ejerce una presión de 9.8 kilopascales. Así es de que si su tanque tiene 1 metro de columna de agua y está a 2 metros de altura, 9.8 kilopascales por metro. Entonces, 1 metro del tanque más 2 metros de la altura, pues ya serían 3 metros. Multiplicado por esta cantidad, pues el sensor, si estuviera en la parte de hasta abajo, tendría entonces alrededor de 30 kilopascales. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Pero aquí dice que esta presión depende de la pureza del agua y de otros factores. Si su tanque tiene 1.5 metros, pues tienen una presión aproximada de 14.7 kilopascales, ¿no? En relación con la presión atmosférica. Bueno, pues ya vimos la introducción. Aquí dice materiales. Necesitan por lo menos un Arduino. Aquí el que utilizan es el Duemilanove, pero pues ustedes pueden utilizar cualquier otro, incluso un
Raspberry, una Black, Piglibone Black, etc. Si utilizan esto, requieren de un Ethernet Shield de su protoboard, del sensor de presión diferencial, de un circuito integrado, que eso lo vamos a ver más tarde, y de resistencias, capacitores, etc. Pues eso es lo que se necesita. Ahí tienen la lista de materiales. Aquí les muestran cómo son esos materiales. Y aquí está el circuito. ¿Qué es lo que desconocen de este diagrama? ¿Algo o todo? Todo creo. Bien, ahorita no se preocupen porque pues todavía no vemos amplificadores operacionales. Este es un amplificador operacional en modo de seguidor de voltaje o buffer. Lo que entra es lo que sale por aquí. Si aquí entra un voltaje, pues este voltaje es lo que sale aquí. Entonces, este sirve como un control de offset. Offset significa fuera de lugar o desajustado. Y entonces con esto lo ajustan. Ajustan para que el nivel, cuando sea 0 volts, pues les marque 0 volts. O si está lleno, pues les marque lleno. Entonces, ese es el ajuste. Aquí tienen el sensor, el MPX2010, que es de 10 kilopascales. Tiene 4 electrodos. Un electrodo es la polarización, otro es la referencia. Uno es el negativo y el otro es el positivo. Cada uno de estos, este y este, forman amplificadores operacionales, pero en conjunto con estos dos, más este, se le conoce con el nombre de amplificador de instrumentación. Lo pueden hacer como aquí o lo pueden comprar. Pueden utilizar un AD620 y ese sustituye a lo que están viendo. Bueno, y aquí el voltaje que sale pues va directamente a su placa de Arduino. Aquí ya les da las instrucciones. Cómo se ensambla, así que de ya ensamblado. Pueden seguir utilizando su protoboard, pero vean, método de instalación. Primer método. Tienen aquí el tanque y pueden sumergir el sensor con un peso en el fondo de su tanque y su tarjeta aquí. Y el Arduino se comunica con el sensor utilizando esta manguera. Segundo método, pues pueden meter la electrónica y el sensor todo junto. Claro, aislado. Ese fue el segundo método. Tercer método, pueden utilizar un tubo y meter ahí su Arduino más el sensor. Cuarto método, si el agua sale por la tubería, pues pueden utilizar aquí en la tubería una llave para que aquí el sensor tome la lectura de la presión diferencial, se la pase al Arduino y el Arduino se la pase a su sistema de comunicaciones y veamos en una gráfica cuánta agua tiene.
Bueno, pues este es el sensor, vean. Ese es el sensor. Ya lo dejan en un estuche y por esos barrenos sale o entra el tubo de plástico o manguerita. Vean, tiene dos entradas. Uno va para el sensor del agua y el otro se deja libre porque pues se va a comparar con la presión atmosférica. Aquí pueden ver el tubo o la manguerita transparente. Aquí se ve. Y para que identifiquen dónde está el 1, aquí tiene una marca. Aquí vean, está la manguerita y aquí están los conductores. Bueno, aquí viene la programación. Pero yo supongo que son buenos en programar microcontroladores. ¿O me equivoco? Aquí viene el proceso de calibración para tanque lleno. Y aquí vienen algunas variaciones y los usos, ven. Control de una bomba para riego. Bueno, pues ya. En eso consiste el proyecto. ¿Qué opinan del proyecto? ¿Interesante o poco interesante? Pues yo creo que es muy útil, ¿no? Así es, en lugar de que se tengan que subir a la azotea y ver si tienen agua o no, diseñan su sensor y ya lo podrían ver desde su celular. Si lo acompañan de una tabla de estadísticas para saber cuánta agua consumen, pues quizás más gente se interese por su proyecto y se los compre. Bueno, pues ese va a ser el proyecto. Eso lo vamos a ver posteriormente. Se los dejo para que lo vayan pensando. De aquí al 11 y 12 de mayo, para que tengan listo su prototipo. Bueno, entonces vamos a continuar con las interfaces de potencia. La siguiente interfaz de potencia tiene que ver con corriente alterna. Va a la pantalla. Bueno, esta interfaz de potencia la vamos a utilizar para otro proyecto que se va a llamar dimmer. Y aquí vamos a agregar un opto acoplador. De manera general, optoacoplador. De manera específica, un optotriac.
Entonces, este dispositivo va a ser entonces un MOC 3011. Aquí tienen terminal 1, terminal 2, terminal 3 no se conecta, terminal 4, terminal 5 no se conecta y terminal 6. Una resistencia de 180 ohms o 220, pero debe de ser de medio watt o de 1 watt. Como va a ser dimmer, pues aquí va a ir su carga. Aquí van a disipar 1200 watts o 1500 o más de 1000 watts. ¿Qué pueden utilizar con 1000 watts? Un horno, una plancha, un cautín, pues cualquier cosa que necesite controlarse. Entonces, cuando le llegan los 5 volts, se activa la luz, se activa el triac, se activa el segundo triac, y se activa la carga. Pues entonces esta es la interfaz de potencia para corriente alterna. Les voy a dejar de tarea entonces que puedan simular este ejercicio con su simulador favorito. Les comento que el schematics no tiene este que es un MOC 3011 o similar. MOC 3011 o similar. Este puede ser un MAC 218 o similar. Cuando los compren, si van a la tiendita y les dicen quiero un MAC 218, a lo mejor se les quedan viendo con cara de what. Para que eso no suceda, pues simplemente pidan, necesito un triac de 12 amperes, por ejemplo, 800 volts. Y de esa manera no van a tener ningún inconveniente. Quizás les puedan decir, no tengo de 12, tengo de 8, tengo de 10, o no tengo de 800 volts, pero tengo de 600. Con que rebase 2 veces este voltaje es suficiente. Pero aquí lo vamos a simular. Vamos a simular solamente el triac, la carga y la fuente. Entonces me interesa que lo puedan simular con otros simuladores para que utilicen un optotriac.
No tiene que ser precisamente este MOC 3011, sino puede ser cualquier otro que sea similar. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, voy con el simulador para mostrarles cómo se utiliza entonces el TRIAC. Pero como no han visto nada de TRIACs, viene la parte teórica de los tiristores. Si les parece bien, vemos entonces el tema de tiristores y al final hacemos las prácticas de los SCRs y TRIACs. Bueno, aquí tienen un diodo, ánodo y cátodo. Ya saben que se utilizan una señal de este tipo. En la salida, como es un diodo, solamente los positivos pasan y cuando es negativo, no pasa. Cuando el voltaje de ánodo-cátodo es mayor que 0, si utilizan el modelo ideal más ideal, pues así va a estar su señal de salida. Si utilizan el modelo ideal más batería, pues tendrían que tener aquí el voltaje pico menos 0.7 de volt, si es para germanio. Bueno, entonces este es un diodo. Normalmente tienen así, vean, 1N, que significa una pues, ¿qué será? Pues es una unión. Material tipo P, material tipo N, tiene una unión. Los transistores tienen dos uniones, por eso se utilizan 2N. 2N en el caso de los transistores. Ya vieron en el caso de los optoacopladores, son 4N. En el caso de los tiristores también son 4 capas. Material P, material N, material P, material N. Y vean que aquí forman un transistor PNP y de este lado forma un transistor NPN. Entonces, un diodo de estas características formado con este material PNPN también tiene 3 uniones. Aquí tienen el ánodo, cátodo y la compuerta. Si aquí tuvieran la señal y aquí no se le da una señal a la compuerta, pues entonces ustedes tendrían nada. Para que funcione necesita haber entonces un pulso de corriente. Así es de que si ustedes le dan el pulso de corriente de esta forma, mejor lo pongo de este lado. Bueno, entonces si ustedes le dan el pulso aquí, aquí, lo que haría entonces es de que, como no hay pulso en los primeros milisegundos,
no tendría nada. Estaría así la señal, vean, nada. Cuando llega el pulso en la compuerta, se activa y le daría lo que sigue a continuación. Pero un diodo, cuando su voltaje de ánodo cátodo es menor que 0, deja de conducir. Y habría nada. Hasta que aparece el pulso en la compuerta y el voltaje de ánodo cátodo es positivo. Como aquí el voltaje de ánodo cátodo no es positivo, pues tendría nada. Hasta el siguiente ciclo. Bueno, pues esta sería entonces la corriente de ánodo a cátodo. Esa sería entonces la corriente en la compuerta. Y esto es entonces el voltaje de ánodo a cátodo. O mejor dicho, voltaje de la fuente. Bueno, a este dispositivo se le conoce con el nombre de SCR, que quiere decir rectificador controlado de silicio. Entonces, lo dejo en español. Rectificador controlado de silicio. Dejen ver si no me paso del tiempo. No. Queda un poco de tiempo. Bueno, pues así funciona entonces un SCR. Les propongo lo siguiente. ¿Quieren que hagamos un ejercicio con SCRs? ¿O terminamos la parte de teoría con el TRIAC? Y en la siguiente sesión hacemos las simulaciones. La siguiente sesión sería el ejercicio, profe, que nos voy a poner ahorita, o sería diferente. A ver, la idea es de que si quieren, hacemos de una vez la simulación para este tipo de dispositivo, o termino la teoría con TRIACs, y en la siguiente sesión veríamos las simulaciones. Yo creo que terminar la teoría y la siguiente las simulaciones, profe. Bueno, entonces vamos con el siguiente dispositivo. Aquí voy a poner el circuito. Corriente alterna. Aquí está el SCR. Y la carga. Necesita entonces, como ya saben, que la fuente de aquí del positivo y su fuente del negativo, el negativo vaya al cátodo. Así. Así debería de ir, pero entonces el SCR funciona con corriente, con pulsos de corriente. Una vez que se le da el pulso de corriente, se genera aquí una especie de realimentación que hace que se quede enganchado. Una vez que se activa, ya no hay forma de desactivarlo hasta que la corriente cruza por 0. Entonces, cuando se utiliza con corriente continua, una vez que ustedes le dan el pulso, ya no hay forma de apagarlo.
Entonces, una vez que ustedes le dan el pulso, Así, ya no se puede apagar. y ves aquí, mira, Sí, bueno, que no estamos viendo el tamaño. Pero no somos iguales. aquí, así está. Tiene que buscar el del- El de la chechera. Pues está descuadrando. Mira, no está tan descuadrado. Ahí estamos Y el, viendo. no, mira. Ya ves cómo está casi igualado y el tuyo no. Y esta cara. Y acá. Bueno, como ya no se puede apagar, se utiliza, por ejemplo, en las alarmas de los centros comerciales. Una vez que se activa la alarma en un centro comercial, hasta que vaya el vigilante con su llave y abra el circuito. Entonces, esas son las formas para abrir el circuito. Que vaya el vigilante y que con la llave abra el circuito. Entonces ya no tiene energía, ya no suena la alarma. Entonces, esta es una aplicación de los SCRs con corriente continua. Bueno, esta misma aplicación que les acabo de mostrar para corriente alterna, por ejemplo, si tienen aquí su SCR, han podido ver entonces que solamente aprovecha la mitad del ciclo. Si quisieran implementar los dos ciclos, pues tendrían que poner otro SCR en un arreglo que se llama back to back. Entonces dije arreglo por no decir topología. Pero vean que ahora ya no se sabe cuál es el cátodo, ya no se sabe cuál es el ánodo. Y si tienen, por ejemplo, el voltaje de la fuente, y si ahora generan los pulsos en la compuerta, pues ahora la corriente de salida sería, por ejemplo, así, nada hasta que llegue a la compuerta. Una vez que llegue a la compuerta pasa la corriente. Y la corriente va disminuyendo, pues aquí la corriente también disminuye. Una vez que cruza por cero, se desactiva. Aquí vuelve a aparecer la corriente, se activa y sigue la misma forma de la señal. Y así sucesivamente. Y esa es la forma de la corriente que van a tener. Entonces a esto se le conoce con el nombre de triac, que es un triodo de corriente alterna. Y maneja mucha potencia. Miles de volts, miles de amperes. Bueno, pues entonces ya tienen los dos tiristoles que se utilizan más, que son los SCRs y los triacs. Entonces, un triac es un arreglo de dos SCRs. Si les parece bien, hasta aquí le dejamos y continuamos el próximo lunes. Sí, profe, está bien. Bueno, subo este material para que lo tengan. Y si no tienen dudas, pues nos vemos la próxima semana, lunes. Sí, profe, está bien. Buen fin de semana.